Siempre he sido escéptico. Me gustan los hechos, las explicaciones lógicas. He leído muchas historias raras en Reddit, en los foros de Nuzleep y Creepypasta, cosas que te ponen la piel de gallina, relatos de fantasmas, demonios, criaturas extrañas. Historias que la gente jura que son reales. Las leía por entretenimiento, pensando que eran solo eso, historias. Pensé que había visto de todo, que nada podía realmente asustarme, que nada podía perturbar mi incredulidad. Hasta que me mudé a la casa de la colina. Y créanme, ojalá no hubiera tenido que vivirlo para contarlo, ojalá pudiera borrarlo de mi memoria, ojalá pudiera convencerme de que fue solo una pesadilla, pero sé que no lo fue. Todo empezó como un sueño hecho realidad, la culminación de años de trabajo y ahorro. Una casa antigua, enorme, de 2 pisos, con un ático misterioso y un sótano oscuro, con vistas a un valle verde que parecía sacado de una postal, o de una película de terror. La encontré a un precio ridículamente bajo en un foro de internet, una ganga que no pude dejar pasar, un chollo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Estaba en medio de la nada, y el pueblo más cercano, un puñado de casas llamado Silent Hollow, estaba a 1 hora de distancia en coche por un camino de tierra lleno de baches. Era perfecta para mí, un escritor que buscaba paz y tranquilidad para trabajar. O al menos eso pensaba. El vendedor, al que contacté a través de mensajes privados y por llamadas, un anciano de voz temblorosa y rasposa que apenas se le entendía, me advirtió, entre tosidos y carraspeos, que la casa tenía historia, que era una casa especial. Lo tomé como una excentricidad, una peculiaridad, una forma de darle carácter a la propiedad. Qué equivocado estaba. Qué ingenuo fui al pensar que era el afortunado ganador de una lotería inmobiliaria, cuando en realidad, estaba a punto de entrar en una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. La mudanza fue agotadora. Transportar mis muebles y pertenencias por ese camino destartalado fue una odisea. Pero al fin, estaba ahí, frente a la casa, bajo un cielo gris y amenazante. La primera noche fue extraña, por describirla de alguna manera. Un frío que calaba hasta los huesos, que se metía en las entrañas, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Era un frío antinatural, como si emanara de las propias paredes. Sombras que se movían con el rabillo del ojo, en la periferia de mi visión, figuras oscuras que se desvanecían al mirarlas directamente. Y susurros. Sí, susurros, como un murmullo constante. Parecían venir de las paredes, del suelo de madera crujiente, del techo alto, de todas partes y de ninguna a la vez. Voces indistintas, apagadas, como una conversación lejana, fragmentos de palabras que no podía entender, que se mezclaban en una letanía perturbadora. Pensé que era mi imaginación, el cansancio del viaje, el cambio de aires, el estrés de la mudanza, o tal vez una mala pasada de mi mente. Pero los susurros no se detuvieron, ni una sola noche. No me dejaban conciliar el sueño. Empeoraban. Se volvían más claros, más intensos, al punto de no dejarme dormir en paz en toda la noche. A veces, creía distinguir palabras sueltas, nombres, frases sin sentido. Era como si la casa me hablara, como si intentara decirme algo, pero en un idioma que yo no comprendía. Desesperado por encontrar una explicación, por aferrarme a la lógica, empecé a investigar la historia de la casa, a rebuscar en los polvorientos archivos antiguos de la biblioteca de Silent Hollow, donde la bibliotecaria, una mujer mayor de mirada triste, me atendía con una mezcla de pena y miedo cuando preguntaba por la casa de la colina. Allí, entre libros mohosos y periódicos amarillentos, descubrí que la llamaban la casa de la colina susurrante, un nombre poético que ahora entendía a la perfección, un apodo que describía con exactitud la macabra sinfonía que resonaba en su interior. Al parecer, había sido construida a finales del siglo XIX, alrededor de 1890, por una familia adinerada, los Beaumont, que habían hecho su fortuna en la industria textil. Una familia de la alta sociedad, respetada y admirada. Pero su historia terminó en tragedia. Una noche, sin dejar rastro, sin una nota de despedida, sin una pista, desaparecieron misteriosamente. Se esfumaron en el aire. No había registros de su paradero actual, ni de qué pasó con ellos después de esa fatídica noche. Era como si se los hubiera tragado la tierra, o la propia casa. Desde entonces, desde la desaparición de los Beaumont, la casa había tenido varios propietarios, todos con historias similares, todos con experiencias aterradoras, ruidos inexplicables, golpes en las paredes, objetos que se movían solos, apariciones fantasmales, una sensación constante de ser observado, una opresión en el pecho que dificultaba la respiración y finalmente, una huida despavorida, a altas horas de la noche, sin siquiera recoger sus pertenencias. Era como si la casa no quisiera ser habitada, como si estuviera rechazando a todos los que intentaban vivir en ella,
como si una fuerza oscura la protegiera. O tal vez, como empecé a sospechar, como si algo dentro de la casa no los dejara ir. Algo maligno, que atrapaba las almas de los desafortunados que se atrevían a cruzar su umbral. Una noche de tormenta, con el viento aullando como un lobo herido, y la lluvia golpeando los cristales como si quisiera romperlos, mientras leía uno de estos viejos recortes de periódico, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna clave que me ayudara a entender lo que estaba pasando, escuché una risa. Una risa infantil, aguda y a la vez macabra, que provenía del piso de arriba, del segundo piso, donde estaban las habitaciones. Mi sangre se heló, se convirtió en hielo en mis venas. Sentí un terror visceral, un miedo primario que me paralizó por un instante. Con las piernas temblorosas, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, como un tambor desbocado, subí las escaleras, escalón por escalón, con cada crujido de la madera vieja acentuando la tensión, armado solo con una linterna que parpadeaba, amenazando con dejarme en la más absoluta oscuridad. La risa, que al principio era alegre, se convirtió en un llanto, un lamento desgarrador, un sollozo que parecía venir del fondo de un pozo sin fondo, que resonaba por toda la casa, que se metía en mis oídos y taladraba mi cerebro. Llegué al final del pasillo, a la puerta de la habitación que una vez fue de la hija menor de los Beaumont, según los registros, una niña llamada Clara, que había muerto de una extraña enfermedad a la temprana edad de 7 años, solo unos meses antes de la desaparición de su familia. La puerta de roble, pesada y oscura, estaba entreabierta, como si me invitara a entrar, como si me desafiara a descubrir lo que se ocultaba detrás. Empujé la puerta con mano temblorosa, con un sudor frío recorriéndome la espalda, y la abrí lentamente, con un chirrido que sonó como un grito en la noche. En la habitación, en medio de la oscuridad, apenas iluminada por el tenue haz de mi linterna, vi una figura. Una niña, vestida con un camisón blanco, antiguo, con encajes amarillentos por el tiempo, con el pelo largo y oscuro cubriéndole el rostro, como una cortina de sombras. Estaba de espaldas a mí, sentada en una vieja mecedora de madera, meciéndose lentamente, rítmicamente. La habitación estaba tal cual la habían descrito los periódicos, con los juguetes de la época, una casa de muñecas, un caballo de madera, todo cubierto de una fina capa de polvo. Era como si el tiempo no hubiera pasado desde que se fueron los Beaumont, como si la habitación fuera una cápsula del pasado, un portal a otra época. Podía sentir el terror puro, el frío que me calaba hasta los huesos, la presencia maligna que impregnaba el ambiente, pero aún así, a pesar del miedo que me atenazaba, pregunté, con voz temblorosa, apenas un susurro, ¿quién eres? La niña se detuvo, dejó de mecerse de golpe, como si la hubieran congelado en el tiempo. Un silencio sepulcral invadió la habitación, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Luego, muy lentamente, con una parsimonia antinatural, giró la cabeza, un giro de 180 grados, imposible para un ser humano, hasta que su rostro quedó frente a mí. Sus ojos, los ojos de la niña, eran dos cuencas vacías, dos pozos negros, oscuros como la noche más profunda, como si le hubieran arrancado los globos oculares. Y su boca, su pequeña boca, se torció en una sonrisa macabra, una sonrisa ancha, inhumana, que dejaba ver unos dientes afilados y amarillentos. Una sonrisa que jamás olvidaré, que se grabó a fuego en mi memoria, una sonrisa que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Solté un grito ahogado, un grito que se quedó atrapado en mi garganta, y salí corriendo de la habitación, tropezando con mis propios pies. Bajé las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás, impulsado por el terror más puro que jamás había sentido. No me detuve hasta que llegué al pueblo, a Silent Hollow, empapado en sudor frío, temblando como una hoja al viento, con la imagen de la niña grabada en mi mente. No sé qué era esa cosa, ese ente maligno, esa presencia fantasmal que habitaba la casa de la colina, pero estaba seguro de que no era de este mundo, de que no era humana, de que era algo mucho más antiguo y oscuro. Pasé la noche en un motel, en la única habitación disponible, con la luz encendida, sobresaltándome con cada ruido, con cada sombra, incapaz de conciliar el sueño, aterrorizado por lo que había visto, por lo que había vivido. Al día siguiente, al amanecer, con las primeras luces del alba, volví a la casa, solo para recoger mis cosas, solo lo imprescindible. No quería volver a entrar, me daba pánico, terror puro, pero tampoco podía dejar mis pertenencias, mis escritos, mi vida entera en esa casa maldita. Mientras empacaba a toda prisa, con manos temblorosas, sentía su mirada sobre mí, la mirada de la niña, de la entidad, podía sentir su presencia en cada rincón, podía escuchar los susurros, más intensos que nunca, más amenazantes, como si la casa me estuviera suplicando que me quedara, o tal vez, amenazándome para que no me fuera,
como si me estuviera advirtiendo que nunca podría escapar de ella. Cuando salí por la puerta principal, por última vez, con el corazón latiéndome con fuerza, vi a la niña en la ventana del piso de arriba, observándome con esos ojos vacíos, con esa sonrisa aterradora, con esa mueca infernal. Nunca volví a la casa de la colina. La dejé ahí, abandonada a su suerte, a merced de la entidad que la habitaba. Ahora vivo en un pequeño apartamento en la ciudad, en un barrio ruidoso, rodeado de ruido y de gente, de vida. Pero aún tengo pesadillas, sueños recurrentes en los que vuelvo a la casa, en los que veo a la niña, en los que escucho sus susurros. Aún escucho los susurros en mis sueños, y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, en el silencio de la noche, siento su mirada sobre mí, esos ojos vacíos, profundos como abismos, que me persiguen desde la oscuridad, que me recuerdan que hay cosas que no podemos comprender, que hay horrores que no podemos explicar. No sé qué pasó con la casa, si sigue abandonada, pudriéndose en la cima de la colina, o si alguien más, algún incauto, la compró, ignorando su pasado siniestro. Pero si algo sé, es que hay lugares en este mundo que están malditos, lugares donde el mal reside, donde la oscuridad se esconde, esperando pacientemente. Y la casa de la colina susurrante es uno de esos. Si alguna vez la ven, si alguna vez escuchan su nombre en algún foro de internet, en alguna conversación, huyan. Huyan y no miren atrás. No cometan el mismo error que yo. No se acerquen a la casa de la colina, por su propio bien. No la despierten. Dejen que siga susurrando en la oscuridad. Por favor, créanme, aléjense de ese lugar maldito, y recen por nunca encontrarse con la niña de la mecedora.